María, lo particular de todo esto es que Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, a mediados de los años 60 logró hacer algo que ningún colombiano había hecho hasta entonces, construir una narración que se volviera universal. Claro, él llega a México después de recibir muchas amenazas en contra de su vida, ¿Por qué? entre ellas españoles. Es cierto, lo curioso es que estando allí precisamente, exiliado en México, lejos de su patria, de su familia, de su Aracataca natal, logra construir esa narración, creando un territorio real o imaginario conocido como Macondo. Uno puede decir que sale y se va como hizo Gabriel García Márquez en algún momento cuando Turbay Ayala pretendía meterlo a la cárcel, como lo hizo con el maestro Luis Vidales, que lo tuvieron en las caballerizas de Soquén, torturándolo allá, un hombre de esa edad en ese momento. Pero realmente García Márquez salió porque él se sentía amenazado, él creyó, estaba convencido y había muchísima información en ese momento de que el estatuto de seguridad se le iba a aplicar a Gabriel García Márquez y por tanto él decidió irse a exiliarse, dice él voluntariamente, para México, donde estuvo todo el tiempo a partir de ese momento. El exilio nunca es voluntario, uno nunca quisiera salir de su país, y menos donde está brindando algún tipo de aporte para tratar de transformar la realidad económica y social de un país que uno ama como este. El exilio, como muchos o todos los vocablos, todas las definiciones, todos los conceptos que nosotros aprendemos como personas, digamos que nacen de una experiencia natural. Esas experiencias, aunque con origen natural, van constituyendo y se van transformando cuando la técnica, cuando el conocimiento y cuando la conveniencia se empieza a apropiar de esas manifestaciones y le empiezan a dar una configuración ya calculada. Eh, el exilio se da como esa salida de su entorno nacional de personas que por diferencias de raza, de religión, política sobre todo, tienen que huir de sus territorios para buscar la solidaridad de otros estados. Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenidos al lugar donde todo es posible. Gracias. La historia de la familia Buendía es contada por García Márquez a través de una serie de sucesos fantásticos que son vividos por sus personajes como parte de la cotidianidad. Como Macondo, Colombia es un lugar donde la realidad y la magia se unen, donde sucede el realismo mágico. Pero la realidad de lo que pasa ahí todos los días, cada minuto, cada segundo, es totalmente lejana, totalmente ajena a ese show que se está montando. Es mucho más dramática, muchísimo más dramática, porque mire, la violencia, todo esto que se genera alrededor de esto que se llama el conflicto, pero en donde juega mucho el tema del narcotráfico, el tema de los cultivos de la matica de coca y de todo eso es algo que ya está enquistado en nuestra historia, en las personalidades. Son generaciones que han nacido en guerra, vivido en guerra y muerto en guerra. O sea, ellos no conocen otra vida, no conocen un país en paz y todo eso. Y esa realidad se supone desde acá, desde las ciudades grandes, se imagina mucha gente, muchos saben que es así, que esa es una realidad, pero es algo que nosotros es como que nos tapáramos los ojos porque nos produce tanto dolor por un lado, pero por el otro lado la tranquilidad de que no es a mí al que me exiliaron, como dicen ustedes en sus términos, o al que me desterraron, o al que me obligaron a dejar todo lo mío y salir desplazado hacia una cabecera, a una ciudad. El exilio, ya sea voluntario o forzado, se vive como una suerte de castigo o sacrificio para muchos, ya sea por tu familia, por tu comunidad o por tu propia evolución personal. Es una demostración de que la situación en Colombia es muy grave,
Es una demostración de que en Colombia, a pesar de tener un ropaje de democracia, estamos viviendo una terrible dictadura. En democracia, comillas, hemos tenido nosotros más desaparecidos y más homicidios políticos que en todos los 20 años de dictadura militar en el Cono Sur. Pero lo que quiero señalar es que hay una actitud autoritaria, prepotente, soberbia y fascistizante de la clase dirigente colombiana. Los exiliados salen precisamente de la persecución estatal, es decir, son los estados los que provocan los exilios cuando se ejerce presión o persecución política o cuando se permite por acción o por omisión diferentes ataques generalizados a los derechos humanos. Ya las personas no tienen otra salida sino huir de ese territorio. Cuando yo llegué a trabajar en Nueva York, que en ese momento teníamos la jurisdicción del área triestatal, yo encontré una comunidad con dolor. Yo les veía en el rostro, les veía en su cara una tristeza profunda por el país, porque mucha de esa gente migró por falta de oportunidades en su país, migró amenazada, migró porque fue a buscar un sueño económico o a estudiar. Entonces, es gente que no se fue muy a gusto. Es muy difícil encontrar una persona que se va a ir a disfrutar la vida, porque la gente representa mucho el poder irse a conseguir recursos. Por eso la migración está tan ligada con el tema de las remesas, porque la gente se va a producir lo que en su país no pudo producir para girar, para sostener a su familia. Yo lo que encontré en el rostro de los migrantes, y no solamente de los colombianos en Estados Unidos, sino a los países que he tenido la posibilidad de visitar a lo largo de mis más de 30 años de servicio público, ha sido un desarraigo, ha sido un sentimiento y un resentimiento, también una desilusión. La protección del exiliado se encuentra en el derecho internacional, en el derecho de gentes, en el derecho donde, renunciando un poco al concepto de soberanía, es la comunidad internacional de las naciones, en este caso la ONU, construye a través del derecho internacional humanitario y a través del derecho internacional de los derechos humanos una serie de instituciones, una serie de instrumentos de derecho internacional que buscan la protección de esos refugiados. Está la Agencia de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Refugiados, la ACNUR, que es la entidad que le corresponde, por orden de la ONU, hacer todo el despliegue de protección en todo el mundo frente al fenómeno de los refugiados. La libertad es un regalo muy preciado, pero que se pierde fácilmente en los caminos humanos. Todo ser humano, cuando sienta que su vida o su libertad corren riesgos, puede acudir a la figura del exilio para tratar de proteger su libertad o su vida. El Estado que lo recepciona tiene la obligación de proteger a ese individuo en su vida, en su honra, en sus bienes, pero realmente las condiciones son muy limitadas, muy limitadas. En el extranjero uno no puede actuar como cuando actúa uno dentro del propio país. En el extranjero uno es eso, un extranjero, en el que no hay las condiciones para desarrollar la actividad que uno pudiera hacer dentro de su propia tierra. Muchos migrantes que se van a consagrar su vida, y la mayoría se van jóvenes y se van profesionales, se llevan de Colombia todo lo que le valió al Estado educarlos en primaria, bachillerato y universidad, y también con el esfuerzo de ellos y de sus familias, y se van pulpitos a entregarle ese acumulado al país receptor, pero se van jóvenes y aliviados. Y cuando retornan enfermos, retornan con problemas, ya casi que en la parte terminal de su vida. ¿Y por qué desilusionados? Porque muchos de ellos trabajan y mandan un giro, y muchos amigos o familiares los defraudan porque la plata no la utilizan en lo que les prometen. Tenía una situación muy fuerte por
problemas LGTB. Todos sabemos que es un poco difícil la situación para las personas que tenemos, que somos minoría y que tenemos ciertas diferencias para lo que es el común de la gente. Entonces, por problemas con familia y entre la sociedad, el aceptar que y que te toca enfrentar como todo esto, te crea muchos conflictos, entonces decidí migrar. Hay una dificultad muy grande o una barrera mucho más difícil para la población LGBT, y es que en los documentos de identidad no se reconoce la expresión del género, sino el sexo. Entonces, cuando llegan a ciertos países, cuando emigran y llegan a ciertos países, las personas son tipificadas, clasificadas taxonómicamente por el sexo, no por su expresión identitaria del género. Es allí donde tengo casos, y cuando trabajé en la Dirección de Poblaciones de la Gobernación del Quindío, allí teníamos una jefatura que era la de migración. Y era triste ver cómo las personas transgénero llegaban vulneradas y violentadas solo porque en el ejercicio de entrar al país las requisas, las inspecciones corporales son más exhaustivas para las personas transgénero. Porque hay muchos estados que juran amor eterno en las convenciones, en Naciones Unidas, en la OEA, en todas partes, pero no lo aplican en su país, porque una cosa es que den un saludo de bandera en esos organismos internacionales, luego cuando ese compromiso ingresa al país y tiene que pasar a que se convierta en ley de la República, que haya voluntad, pasa mucho tiempo. Mire, cuando la primera vez que se aprobó el CEDAW aquí para el compromiso para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, eso empezó en el 1981 y se demoró 15 años para que fuera una ley colombiana, y hoy todavía usted no ve que en los juzgados se aplique eso, esa discriminación y esa exclusión que hay contra la mujer. Y surgen, cuando llegan a los lugares, entre las historias que he logrado recopilar, se cree, existen condicionamientos sociales, y estos condicionamientos sociales van ligados a lo que la sociedad cree que cada sujeto debe ser por el simple hecho de su existencia. Entonces las personas transgénero han sido tipificadas como servisexuales, como estilistas, los gays como peluqueros, las lesbianas como camioneras. Entonces, en ese orden de ideas existen unas etiquetas y unos rótulos sociales, unos estigmas, ¿sí? Como nos lo dice Goodman en sus teorías, la teoría del estigma, y es muy triste cuando ellos llegan a estos países porque inmediatamente los condicionan y los etiquetan y creen que llegan a estos países o a delinquir o a hacer proliferación de la prostitución. Entonces empecé el proceso, conté mi historia porque tuve una pareja 11 años y de Venezuela, y viajé con el chico porque sufrimos amenazas, intentos de secuestro, robos. Entonces ya la vida de nosotros corría peligro. En Colombia tenía presión muy social y familiar. Entonces también mi vida corría peligro allí y no tenía como una protección para solventar mi situación. Decidí viajar aquí a España, me enteré de la ayuda del proceso, lo solicité y aún estoy en proceso de que están estudiando mi caso. Normalmente aquí se le da mucha prioridad a lo que son los derechos de las personas LGTB, las mujeres con violencia de género y a lo que es la protección política. Hemos avanzado también en el Quindío con la política pública Quindío Diverso, de la cual hice parte en su proceso de construcción como un objeto contractual que tuve en la gobernación cuando pertenecía a la Secretaría de Familia. Hemos avanzado con el decreto 410 del 2018, Aquí Entran Todos, con el cual se promueven escenarios libres de discriminación. Y aparte tenemos más de 300 sentencias constitucionales con las cuales se evidencia la vulneración de derechos para la población género-diversa. Es decir, hemos avanzado desde el marco jurisprudencial, pero mucha de esa normativa y avance se nos está quedando en el papel. Nos falta sacar del papel todo este tipo de incidencias, protocolos y aterrizarlos a la realidad.
Y eso es una tarea, más que una tarea inaplazable, es una deuda que tiene el Estado colombiano, las instituciones públicas con el colectivo LGBT. O sea que en teoría uno puede ver que hay muchos compromisos, pero en la realidad no hay voluntad porque vivimos en una sociedad mundial que no respeta los derechos y el tema migratorio, pues si es un derecho, ¿por qué no lo asimilamos? Porque hay xenofobia, porque nosotros nos hemos encargado de poner las fronteras, los límites. ¿Sabe por qué? Para que digamos con sinceridad, porque mucha gente en la humanidad tiene doble moral. Hay muchos jefes de Estado con doble moral, porque una cosa dicen en el discurso bonito y otra cosa en la práctica. Los seres humanos, al igual que todas las especies, estamos programados para resistir inclusive los peligros más extremos. Cuando una persona se encuentra en peligro, la parte más primitiva de su cerebro responde de manera inmediata con acciones impulsivas, perdiendo un poco la lógica. Pues un exiliado se va en unas condiciones casi siempre de amenazas. Un exiliado tiene una decepción o una persecución en su país. Entonces podríamos decir el exiliado o el refugiado tienen una connotación porque esto está cruzado por un tema político o económico. En cambio el migrante, el otro tipo de migrante es distinto. Entonces yo creo que el exiliado tiene un resentimiento con su país, con su sistema, con su Estado. Bueno, en realidad por una caricatura solamente no fue por mi trabajo en las calles defendiendo los derechos humanos, por mi compromiso social como activista político y por un ejercicio diario que hago que simplemente consiste en expresarme como artista y como ser humano. Me empezaron a llegar ciertos mensajes, saludos muy amorosos por parte de gente que en última le hace mucho daño al país y que hacen parte de un partido político que es el que gobierna. Y teniendo en cuenta la incompetencia de las autoridades en Colombia, la complicidad de muchas personas y todo lo que pasa con los líderes sociales, no tuve otra opción más que renunciar a todo menos a la vida. Los consulados significan la esperanza, significan una lucecita para aquellos que tuvieron que emigrar. Muchas veces cuando son migrantes irregulares en ese país, les da temor acercarse a un consulado porque hay una palabra que le tienen miedo, es como lo que les significa terror a un migrante, es migra. Usted allá en Estados Unidos escucha migra y la gente se esconde y sale corriendo. Entonces, muchas personas que están de manera irregular en otro país sienten y piensan que el consulado puede tener algún nexo con la autoridad migratoria de ese país receptor y están equivocados. Entonces, lo primero que debe hacer un consulado es darle tranquilidad a sus connacionales y decirles, tranquilos que yo soy Colombia. Yo estoy aquí, o el país que signifique, porque yo tuve la fortuna de presidir la Asociación de Consulados Latinoamericanos allá en Nueva York y eso me dio la posibilidad de tener cercanía con todos el cuerpo diplomático y consular de América. Entonces lo que debía hacer un consulado es ganarse la confianza del connacional, mostrarle el país, qué oportunidades tiene en ese momento el país y convocarle para que resuelva su tema documental con el país, para que pueda hacer una conexión, un envío de un documento, viva el día. Parta de la base que en un consulado se puede hasta presentar un examen de IFEX. Hasta eso se puede hacer. Se prestan servicios notariales, se pueden resolver los temas de registro, los temas de pasaporte ordinario, el pasaporte extraordinario. Los consulados tienen la responsabilidad de hacer acompañamiento jurídico con abogados
para aquellas personas que tienen dificultades o que están privados de la libertad. Entonces los consulados deben ir a las cárceles, deben conectarse con aquellas personas que están en hospitales, así sean irregulares. Entonces un consulado debe ser serio en lo documental y debe ser humanitario en el servicio. Llevo acá un año experimentando lo que es un país con un gobierno alternativo, con un gobierno que piensa en la gente. Algo que no hemos tenido en Colombia durante 200 años de historia. Hemos sido gobernados por las mismas familias y parece que eso se va a demorar mucho en cambiar. O al menos hasta que nosotros tomemos una conciencia y una convicción para cambiarlo. A nuestro migrante en el mundo hay que empoderarlo para que si esa ida fue fruto de haber sido víctima, allá no sigan sufriendo y por lo menos sientan que su relación con el país es bien, es correcta, es legal. Y en el caso de Colombia, pues lo que voy a decir puede sacar ronchas, puede rechinar, pero hay que decirlo. En Colombia a los líderes sociales y a los caricaturistas, en mi caso, nos persigue la ultraderecha y nos ultra olvida la izquierda, porque estamos abandonando a los líderes sociales y a las personas que se comprometen, a las que proponen, para que la humanidad sea distinta. Simón, en el Mar Caribe. Andrea, en el Océano Pacífico. Con Ecuador, Panamá, Brasil, Perú y Venezuela. Colombia y sus vecinos viven en una sola nación. ¡América!